Moi buenos días a todos e a todos. Hoy vou falaros dun tema que me parece que é abondo interesante, que é unha parte da historia da lingua asturiana que non se toca mucho nos estudios o que se fai en nada máis unes líneas, e é la parte final del franquismo, los años entre 1969 e 1973, onde aparece unha organización que me parece abondo interesante, e Amigos del Bable. En 1968 muere Constantino Cabal, que era quizás el autor asturiano más importante de la posguerra y una figura que fai porque el Instituto de Estudios Asturianos asuma las funciones de una academia de la lengua asturiana, aunque sea de forma probetaria y nunca algame a conseguirlo del todo. A la su muerte, en 1968, hay ya un descontento en ellas figuras del asturianismo que no cuestiona el franquismo, figuras vencelladas en algún caso al régimen, y liderados por José León del Estal, en 1969, entamen Amigos del Bable, una entidad que no tenemos de confundir con otra que vendría años después con objetivos contrarios. Amigos del Bable fai un papel bien valoratible no que finca a plantar, a poner los pegollos para el futuro de lo que iba a ser la historia del surdimiento, y failo con 10 acciones, pero a mí prestábame falar de tres. Una, en 1970, cuando se está discutiendo en Cortes en Madrid el insertamiento de las lenguas no oficiales en el sistema educativo, haciendo 10 acciones, 10 conferencias y también cartas en prensa, pidiendo que el asturiano entre en esas escuelas, aunque sea de manera, vamos a decir, marginal. La siguiente acción que me parece interesante y la puesta en marcha de la discoteca de Amigos del Bable, una colección de discos en la que lo que fan es incluir a xente conocido del momento, xente que puede aportar prestigio y sonadía al idioma, como la periodista radiofónica Mencho Álvarez del Valle o el actor Antonio Medio, y ponenlos a recitar poemas, ponenlos a hacer lectures en asturiano, y gracias a ello lleguennos, digamos, una de las primeras campañas de promoción del asturiano. Pero quizás el momento más importante y el labor cimero que fai Amigos del Bable es la puesta en marcha de la Asamblea del Bable en el año 1973. En ella axúntense por primera vegada asturianistas de la tradición, digamos, con xente nuevo que na Universidade de Uvieu está entamando a esmolecerse polo idioma, e aí confluyen. E parece que non é casualidad que un año máis tarde, en 1974, aparece a Concello Bable e camude para siempre la concepción que tenemos del idioma, gracias en parte a ese labor de xente como José León del Estal, Llorienzo Novomier, Florina Lías, Luis Aurelio e outras persoas que traballaron nesta entidad que foi Amigos del Bable.